Ya conocimos brevemente cómo surgieron los distintos conjuntos numéricos. Es importante que tú recuerdes los números racionales. Los números racionales, para que no se te olviden, son todas las fracciones que tengan o no tengan signo. Entonces, para representar los números racionales vamos a pensar siempre que es una fracción donde A puede ser un número entero y B un número natural y que no sea cero. Vimos cómo surgieron todos los números y llegamos a la conclusión que los números racionales son el conjunto numérico más grande que conoces hasta ahora y que ese conjunto numérico se representa por la letra Q. Lo que vamos a ver en esta sesión es una propiedad que tienen los números y las operaciones. Las operaciones de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Y vamos a ver qué relación tienen estas operaciones con el conjunto Q. Vamos a ver una propiedad que es la propiedad llamada clausura. En algunos textos también le llaman propiedad de cerradura. Esta propiedad nos dice que si yo tengo dos números, que los voy a representar por letras, y les aplico una operación, y estos números pertenecen a un conjunto numérico, se cumple la propiedad de clausura si el resultado de esta operación que se le aplicó a estos dos números también pertenece al mismo conjunto de origen de A y B. Suena un poco abstracto todo lo que te estoy diciendo, pero veámoslo con un ejemplo concreto. Por ejemplo, tenemos el número 2 y vamos a aplicar la operación de la suma y el número 3. Tú sabes que el número 2 pertenece al conjunto de los números naturales y el número 3 también pertenece al conjunto de los números naturales. El resultado de esta suma es 5 y también es un número natural. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que con la suma, el conjunto de los números naturales cumple la propiedad de clausura. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la resta de estos mismos números? Tenemos que este es un número natural, este es un número natural, y la resta, que es menos 1, es un número entero. Entonces, en este caso, con la resta, no se cumple la propiedad de clausura porque los números que tuve al principio resultaron en un número que no está en el conjunto de los números originales. Vamos a ver qué pasa entonces con los números racionales. Ya, para aquellos que se olvidaron cuáles son los números naturales, los vamos a escribir acá para que los recuerden. Son el número 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Y los números enteros son los números como el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y los números naturales. Entonces veamos qué pasó con la propiedad de clausura en los números racionales. Como vimos en el video anterior, los números racionales pueden estar escritos como un decimal o como una fracción. Entonces, para verificar la propiedad de clausura es necesario que los números estén escritos en el mismo formato. Por ejemplo, consideremos el número 0,4 y el número, vamos a tomar una fracción ahora, el número 3 cuartos. Y queremos verificar la propiedad de clausura probando con estos dos números. Entonces vamos a escribir estos dos números en el mismo formato. Vamos a verlo con, vamos a transformar este número de acá en decimal. Entonces este número que está acá, escrito en formato decimal, es 0,75. Entonces comprobemos qué pasa con la adición. Entonces 0,4 más 0,75. Esto lo pueden hacer con la calculadora, pero en las pruebas que ustedes se vean enfrentados, lo tienen que hacer a mano. Entonces, ¿cómo se hace esto a mano?
Entonces voy a escribir el número 0,75 arriba porque tiene más números decimales y abajito voy a escribir el número 0,4 alineando el número decimal por la coma. Y vamos a sumar. Entonces, ¿cómo se suma esto? ¿Cómo se suman los números naturales y olvidándonos de que tienen coma? Entonces, acá hay un cerito que no vemos, pero yo lo escribí, y sumamos. 5 y 0 es 5, 7 y 4, eso, muy bien, y nos queda 1,15 como nuestro resultado. Este número que está acá es un número racional. Este número que está acá es racional y este que está acá también es racional. Por lo tanto, acabamos de comprobar que con estos números la propiedad de clausura sí se cumple. Tenemos números, comprobamos que la suma de dos números racionales con la suma cumple la propiedad de clausura. ¿Qué pasa ahora con la sustracción de números racionales? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a probar con estos dos números, pero ahora escritos como fracciones. Entonces tenemos 3/4 y el número 0,4. ¿Cómo se transforma este número decimal a fracción? Bueno, dijimos también que las fracciones decimales tenían fracciones decimales asociadas. Por lo tanto, tenemos que contar cuántos numeritos hay después de la coma. Aquí hay un número después de la coma, por lo tanto, el número asociado es denominador 10. Este número que está acá se lee 4 décimas y la décima tiene denominador 10. Y anotamos el número tal cual. Esta fracción la podemos simplificar y nos va a quedar 2/5. Recuerden que simplificar significa dividir numerador y denominador por el mismo número. En este caso, yo lo dividí por 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que al número 3/4 restarle el número 2/5 para ver si se verifica la propiedad de clausura con la resta. ¿Cómo se suman fracciones o cómo se restan fracciones? Como lo hacían en enseñanza básica. Tenemos que tratar de igualar los denominadores. Cuando las fracciones tienen igual denominador, solo se suman los numeradores. Entonces lo que voy a hacer yo, voy a amplificar la primera fracción, la voy a amplificar por 5, y la segunda fracción la voy a amplificar por 4. ¿Para qué? Para que me quede denominador 20, porque 5 por 4, 20, y 5 por 4, 20. Y los numeradores me va a quedar 3 por 5, 15, y 2 por 4, 8. Y el resultado me va a dar 7 veinteavos. Y ahora veamos qué pasa con la propiedad de clausura. Este número que está acá es un número racional. Este número que está acá es un número racional. Y el resultado que me dio también es un número racional. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en este caso se verificó que el número racional con la resta cumple la propiedad de clausura. Veamos ahora qué pasa con la multiplicación. Con la multiplicación vamos a seguir trabajando con fracciones, 2/5 y 3/4. Ustedes, si quieren, pueden hacer la comprobación con números decimales. Lo importante es que los dos números estén escritos en el mismo formato. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. Por lo tanto, este resultado que está acá es 6 y 20. Que lo puedo simplificar y me queda
3 décimos. Y que si ustedes quieren lo pueden escribir como el decimal 0,3. Entonces, ¿qué comprobamos aquí? Tenemos un número racional con la operación multiplicación y otro número racional y el resultado fue un número racional. Por lo tanto, nuevamente el conjunto Q con la multiplicación para estos números verifica la propiedad de clausura. Finalmente, veamos qué pasa con la división. Voy a seguir con el tema de las fracciones. Vamos a ser dividido con 3/4. ¿Cómo se dividen las fracciones? Como ustedes ya aprendieron, es una multiplicación en el que hay que dar vuelta numerador y denominador del segundo término. Y esto ya ustedes dirán, pucha, ¿para qué va a multiplicar la profesora? No, no es necesario porque ustedes ya probaron aquí que la multiplicación cumplía la propiedad de clausura, pero hagámoslo de todas maneras. 2 por 4 es 8, 3 por 5 es 15. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como resultado un número racional, el número de partida era racional, este otro también era racional y tenemos la división. Por lo tanto, nuevamente comprobamos que con un número racional y la división verificamos que se cumple la propiedad de clausura. Ojo, para decir que los racionales con las 4 operaciones cumplen con la propiedad de clausura, tiene que ser, esto es súper importante, todos los números racionales. Yo lo que hice aquí fue solo un ejemplo en el que vimos 2 números racionales. Entonces, te invito a que resuelvas los ejercicios y si tienes dudas, veas el video de ayuda.